Un jugador de fútbol profesional puede vivir 4 o 5 vidas con su sueldo y yo solo pido vivir una. La vida de una jugadora de fútbol aquí en España, o sea, su trayectoria, por así decirlo, no se corta por la edad o por el rendimiento en general. Simplemente es una cuestión pues, de que no te da para poder vivir. Alguien en una charla dijo, tendremos igualdad cuando la misma cantidad de hombres estén a cargo de las casas y la misma cantidad de mujeres estén a cargo de las empresas. ¿Que me estáis diciendo que esto es un hobby que yo no puedo dedicarme? Ya veréis. Soy Miss Andy y soy creadora de contenido. Soy Alicia, soy portera del Marbella Fútbol Club. Soy Valeria Quechichian, creo proyectos sociales para ayudar y empoderar a niñas y mujeres alrededor del mundo. Bueno, nací en un hogar armenio relativamente tradicional, entonces bueno, las tareas no estaban como bien diferenciadas, las tareas entre el hombre y la mujer estaban bastante bien diferenciadas y siempre tuve como ese problema de no entender por qué a mí me criaron de una forma distinta a la que criaban a mi hermano. Crecimos en el seno de una familia muy machista, donde además mi hermano, que era el hombre y era el primogénito, era el rey, ¿no? Y lo trataban como tal. A mi hermana y a mí nos hacían levantarnos a lavar los platos, preparar cosas y tal, y mi hermano podía quedarse pues viendo la tele o sentado y desde muy pequeña, ¿no? Como esas desigualdades me chocaban y no entendía, me rebelé desde muy pequeña, me rebelaba contra eso, no entendía por qué era, no lo aceptaba, como, bueno, es como es. Valeria siempre fue catalogada como la rebelde, era la hermana del medio, somos 3 hermanos, yo soy la más chica y tenía actitudes más rebeldes para la época, claramente. Cuando preguntaba, ¿pero y por qué? Porque yo preguntaba mucho ¿y por qué? Me decían, pues es como es, así son las cosas y es algo que a día de hoy no es una respuesta que acepte. Los niños siempre en el recreo jugaban al fútbol y yo estaba pues con las chicas sentada o haciendo cualquier tontería. A mí siempre me llamaba mucho la atención, ¿no? Qué bien se lo están pasando, cuánto disfrutan, tal. Hasta que un día pues decidí, ¿por qué no? Iba a jugar yo con ellos. Le dije a mi madre, oye mamá, yo quiero jugar con los chicos, quiero entrenar con los chicos y jugar los partidos los fines de semana. Y mi madre me dijo, claro, ¿por qué no? Tal, voy a hablar con el cole y te apuntamos. Y fue a hablar con el colegio y el cole le dijo pues que no podía apuntarme, que las chicas tenían el baloncesto y que los chicos tenían el fútbol. Aunque es cierto que los chicos también podían jugar al baloncesto, o sea, ellos podían hacer las dos cosas, pero nosotras solo baloncesto. Y yo era muy pequeña, no entendía por qué no podía jugar al fútbol, ¿no? Mi madre, no, es que el cole no deja, es que tal, y yo no lo entendía. Hasta que después, pasados a lo mejor un año o así, el colegio aceptó a que me pudiera apuntar al equipo, no haciendo uno femenino, sino únicamente incluyéndome en el equipo masculino, y yo contenta y feliz. Ella nunca ha llevado bien lo del competir. Ha sido a raíz de la adolescencia cuando empezó a querer competir por el amor tan enorme que le tiene al fútbol. Y cuando la convocaban y tal, le entraba angustia porque no quería competir. Y yo le decía, pero bueno, si juegas bien, metes puntos, ¿por qué no? Era algo superior a ella. Cada vez que el entrenador me convocaba los fines de semana decía, no, es que tengo una comida, es que tengo algo que no puedo ir a partido. Es cierto que muchas veces el equipo contrario decía, ¡hala, una chica jugando!, ¿no? Y a lo mejor eso fue lo que a mí me cohibió un poco y no quería competir ya ni en fútbol, ni en baloncesto, ni en nada. Solo quería entrenar, entrenar y entrenar. Bueno, pues mis comienzos en el gaming yo creo que vienen por un familiar que jugaba y que tenía también consolitas. Entonces yo a partir de ahí me aficioné, la pedí por los Reyes
Y fue por el año 2000, más o menos, de cuando me regalaron un ordenador. Y ahí descubrí un mundo completamente distinto. Ahí también fue cuando descubrí que existían los juegos multijugador. Y entonces era como una manera de socializar a través de los videojuegos. Ya que, bueno, mis amigas del colegio, ninguna tenía ordenador y no le gustaban los juegos. Y entonces, claro, yo como que me sentía la rarita. Bueno, pues cuando jugaba estos juegos y los chicos se daban cuenta de que yo pues era una mujer, decían, ala, juegas muy bien para ser chica. Y yo me quedaba como, vale, perfecto. Pues mientras estuve yo estudiando la carrera de diseño, veía a bastantes youtubers que jugaban. Y entonces, claro, yo pensaba, guau, si esta gente se dedica a jugar y se divierte, ¿por qué yo no? De hecho, me ofrecían trabajar y yo les decía que no porque necesitaba dedicarle muchas horas a YouTube. Mi madre diciéndome, pero cógelo, muchacha, juega, pero tú diseño. Y yo, que no, mamá, que necesito echar horas, necesito hacer esto porque quiero conseguirlo. So everything will work out better, and we know, like, if someone is missing, it's your couple's responsibility because you lost her. A los 20 años, me parece, decido... Yo estaba viviendo una situación como bastante compleja en mi casa en Buenos Aires. Era toda una situación así como muy, muy desestructurada. Y la única salida que encontré fue escapar. Fue un sub y baja de mucha conducta autodestructiva, trastornos de la alimentación. Decido reemplazar las actividades, todas las actividades de ocio negativas que tenía. Fue en ese momento cuando elijo empezar a patinar, tocar la batería, clases de baile y pues lo que se me ocurrió en ese momento para paliar de alguna manera y traer emociones nuevas a mi vida que no fuesen de toda esa parte como más oscura y densa que me estaba matando. Bueno, en 2010 fue cuando conocí a Jackie un día en un spot en Moyano patinando. En aquel entonces éramos muy pocas mujeres, éramos un puñado, me parece, de mujeres patinando en Madrid. Estábamos siempre acostumbradas a patinar en spot, todos eran chicos y éramos las únicas, ¿no? Y coincidió un día que éramos 2 o 3 y de pronto fue como, oye, esto me mola un montón. Jackie crea una página de Facebook que se llama Long Workers Crew y hace, Val, mira, creé esto, tal, venga, me dijo, vamos a darle caña juntas. Lo que queríamos básicamente era traer más mujeres al deporte. No había prácticamente mujeres, éramos un puñado. En España, desde luego, éramos un puñado, en el mundo tampoco había muchas más. Entonces empezamos a colgar nuestras fotos en redes sociales, era la época que empezaba Facebook. Empezábamos a poder tener poder sobre esas herramientas para retratarnos como nosotras queríamos. Y se empezó a mover de manera orgánica, empezamos a contactar con chicas de otros países de manera orgánica. Ay, yo soy de tal, yo soy de Venezuela, yo soy de Panamá. Yo veía siempre a los hombres haciendo vídeos, algunos entre 2, 3 chicos, y dije, oye, pues ¿por qué no vamos a hacer un vídeo nosotras? Que en aquel momento a mí me parecía como lo lógico y resultó que hasta ese entonces nunca se había hecho un vídeo de mujeres, de un grupo tan grande de mujeres, de 15 mujeres patinando, pero ni en California, ni en Brasil, ni en lugares que uno normalmente asocia a que puede haber más chicas patinando, ¿no? No estábamos haciendo nada extraordinario, no estábamos haciendo barandillas, no estábamos saltando 20 escalones, estábamos aprendiendo a patinar juntas y nos estábamos enseñando, nos estábamos divirtiendo. Y en una época en la que las cosas no era tan normal que se hicieran virales, de pronto explotó este vídeo, ¿no? Y se empezó a ver en un montón de países, nos empezaban a llegar mensajes de todas partes del mundo. Y fue así un poco como empezó a crecer el movimiento de manera orgánica, ¿no? Veíamos a chicas que patinaban en Panamá, las chicas que patinaban en Kuala Lumpur, en Canadá, en otros países de Europa, ¿no? Y nos empezábamos a contactar, a ser amigas por redes.
estábamos aprendiendo juntas, nos estábamos enseñando y nos estábamos divirtiendo. Y me parece que eso fue clave a la hora de que un montón de niñas y mujeres lo vieran y dijeran, y se pudiesen identificar, ¿no? Y dijeran, pues yo también puedo hacerlo, ¿no? Convencer a sus amigas, comprar un par de tablas y salir a patinar. Me parece que hay algo muy bonito de esas primeras veces cuando te das cuenta que no tienes por qué competir, sino que nos tenemos, que nos apoyamos, que podemos crear, que podemos ser sororas, que podemos crear esa comunidad y que nos tenemos para lo que necesitemos. Hi, Basika. Hi, how are you? How's everything in India? Great, great to hear. Y con la ONG tenemos 6 proyectos, hay algunos muy enfocados en niñas y mujeres. Nuestro proyecto de India, trabajamos en un centro de niñas, que tenemos casi 80 niñas allí. En Malasia además es muy complicado, ¿no? Especialmente en los barrios marginales es bastante complicado la figura de las niñas y las figuras de la mujer. Entonces trabajamos allí también y así empezamos con un grupo, empezamos a enseñarles a patinar un grupo de chicas y terminamos ahora ese grupo de chicas cada fin de semana, les enseñamos a leer en inglés, les damos también educación de periodo, ¿no? Especialmente en India, en Malasia son temas muy tabúes, entonces bueno, mandamos copas menstruales, les enseñamos, hablamos de la menstruación sin tapujos. Mi fin me parece que es compartir todo lo que me ha ayudado a mí a sanar, a transmutar, todo lo que ya no necesitaba, todo lo que era pesado, todo lo que ha traído alegría o empoderamiento a mi vida, es compartirlo con todo el mundo. La vida de una jugadora de fútbol aquí en España, o sea, su trayectoria, por así decirlo, no se corta por la edad o por el rendimiento en general. Simplemente es una cuestión pues, de que no te da para poder vivir, ¿no? Por así decirlo. O sea, no puedes compaginar estudios, fútbol, ámbito laboral, porque al fin y al cabo alguno cojea seguro. Entonces llega una edad en la que tú tienes que mirar por ti, tienes que mirar por tu vida y lo que te va a dar de comer, por así decirlo, ¿no? Y al fin y al cabo ese es el trabajo y el fútbol a día de hoy, por eso estamos luchando, ¿no? Porque se profesionalice y demás, pero a día de hoy no da para ello. Cuando una jugadora quiere rendir en el campo, ¿no? Quiere tener un rendimiento bueno, quiere llegar a lo más alto, a Primera Iberdrola, a Nacional, a lo que sea, necesita, o sea, hay un proceso por detrás, ¿no? El rendimiento consta de 3 cosas principales, que es una preparación física adecuada, una nutrición adecuada y un descanso, que es muy importante también, ¿no? Entonces son muchos sacrificios los que las jugadoras tenemos que hacer para poder rendir en el campo y en ocasiones pues es muy complicado compaginarlo con una vida normal, ¿no? Porque si todavía me dices, pues no, somos como los chicos que únicamente se dedican al fútbol, ¿no? Únicamente tienen que estar pendientes de esas 3 cosas, bueno, teniendo en cuenta que también tienen familia y demás, pero que es su trabajo, cobran por ello y únicamente tienen que hacer eso, pues vale, genial, ¿no? Pero no, nosotras tenemos que compaginar eso con millones de cosas más, pues para poder seguir viviendo, ¿no? Para poder seguir adelante y en ocasiones se hace muy complicado. Los equipos femeninos, hasta hace poquitos años, sí que es verdad que se tenía casi por rellenar, ¿no? O casi por quedar bien con la sociedad. En este caso, nuestra pretensión y la del resto de muchísimos clubes a nivel nacional y a nivel internacional, se está intentando que, aparte de que vayan creciendo y vayan a más, se sientan importantes. Pero importantes no solamente en lo deportivo, sino en lo profesional. Es decir, quien se dedica al fútbol femenino se tiene que sentir tan profesional como un jugador de primera división, de segunda B, y ahí es donde nosotros también luchamos y queremos posicionarlas con todos sus derechos, sus obligaciones, alta en seguridad social, todo, tener que se sientan profesionales, como la palabra indica, profesionales del fútbol. Antes de los partidos normalmente lo que hago es venir escuchando música,
hasta vestuario. En vestuario estoy concentrada, mirando al suelo normalmente, tranquila, escuchando al míster y demás. Y una vez entro en el campo sí que tengo algún ritual, ¿no? Doy con el pie en la línea del área, luego la línea de gol y toco salto y toco el larguero. Bueno, Alicia suele estar lesionada 400 días al año. No obstante ello, se tira por ahí por donde puede y se lesiona un poco más. Pues queda al 100%. Siempre está dando el 100% y hasta los entrenamientos. Yo le digo a Alicia, no des todo, solamente cuando... pero es incapaz. Ella está que le gusta el amor que tiene al deporte y sobre todo en el fútbol, pues queda 100%. Entonces se tiene que lesionar. Pero al fin y al cabo es cierto que a pesar de las lesiones, a pesar de los bajones, ¿no? Porque cuando estás lesionada ves todo muy, muy feo, se ve todo muy negro y tienes un equipo detrás que te está animando continuamente, ¿no? Siempre, si una por lo que sea se desanima, llega alguien por detrás y te levanta los ánimos fuertemente, ¿no? Y eso es al fin y al cabo lo que te hace siempre volver al fútbol, lo que te hace querer seguir jugando. El estadio donde jugamos hoy, el del primer equipo, tiene capacidad para bastante gente. Sí, es un poco feo que fuera, pero... Oye. Pero ¿cuántas personas? Los que ven raro que una mujer juegue al fútbol, o un padre que no quiera que su hija juegue al fútbol, es porque no cree que sea cosas para la mujer. Yo pienso que son machistas, porque yo creo que las mujeres tienen el mismo derecho de jugar al fútbol que los hombres. Sí, al fin y al cabo el fútbol se liga a una serie de estereotipos. El fútbol masculino es igual a futbolistas heterosexuales, que no es así, o sea, habrá de todo, como en todo en la vida, pero el fútbol femenino son todas pues, marimachos o jugadoras homosexuales y eso es lo que hoy en día pues, hay determinada parte de la población que no lo tiene bien visto. Yo tuve algunas compañeras que tenían problemas en casa con sus padres, con el ámbito del fútbol, ¿no? Los padres no querían que jugaran al fútbol por el ambiente, por así decirlo, que eso generaba, ¿no? Es que no queremos que te juntes con las chicas del fútbol. Vale, te dejamos que juegues, pero después sales con las de clase. Y era como, ¿pero qué tienen las chicas del fútbol, no? ¿Qué hay de malo en estar con ellas? Cosa que es absurdo, o sea, yo lo veo absurdo, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando de deporte, no de la vida personal de cada una de las jugadoras o jugadores. En ese ámbito yo opino que no hay que meterse, ¿no? Que hay que ver lo que es el terreno de juego, el rendimiento de un jugador o una jugadora y a partir de ahí cada uno puede hacer con su vida lo que más le plazca. Mi rutina es despertarme, ir a hacerme el café, porque es necesario. Ahí miro las noticias, el Twitter, Instagram y luego empiezo con YouTube. Hago un vídeo para YouTube, edito el vídeo, la miniatura y entonces ya lo subo. Voy a comer y enseguidita otro café. Luego estoy en directo toda la tarde. Muy buenas hermosos, soy Andy y bienvenidos a un nuevo... Os dejo con el vídeo, ¿vale? Y luego retomo de nuevo Instagram y Twitter, leo de nuevo noticias mientras estoy acostada. Y ya intento dormirme. Mis tatuajes representan, digamos que mis gustos, mis aficiones, incluso lo que siento. Es como que este tatuaje más este de tal, son ellos quienes deciden quién soy. El de El AK me lo hice por mi pasión y mi gusto por el PlayerUnknown's, que esto no es porque esté a favor de las armas, sino porque representa un juego que marcó un antes y un después en mi carrera de YouTube, que consiste en que solo queda uno, lo que pasa que es muy difícil. Y fíjate que este juego lo conocí gracias a Ahuemaje, a mi amigo Ahue. ¿Qué pasa, majetes? ¿Qué tal andamos? ¿Qué tal? ¿Bien, Ahue? Poco has quedado. Es divertida, natural, porque si te tiene que decir algo te lo va a decir, ya sea para bien, ya sea para mal. Trabajadora en el sentido de... yo me acuerdo perfectamente cuando estuvimos en nuestra primera partida de un juego nuevo
y hasta que no ha sido una de las mejores en España, no ha parado. Ven conmigo. Yo siempre que ella tenía alguna duda, le decía, oye, mira, que yo de verdad que te veo, vales para esto, sigue con ello, sigue metiéndole caña, sigue trabajando muchísimo, como lo estás haciendo hasta ahora, y pues fíjate dónde ha llegado. Y en Twitter. Un abrazo, que seáis muy felices y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. ¡Chao! En YouTube es bastante complicado empezar a vivir desde el año 1. De hecho, yo estuve como 4 años sin cobrar absolutamente nada de nada. Y claro, cuando me decían que era muy complicado, yo veía a la gente en YouTube y decía, vamos a ver, complicado. Si ellos están ahí, yo también. Hasta que llegó un día que mi contenido se viralizó y a partir de ahí empezaron a llegarme ofertas. Esta tía, ¿tú qué haces aquí jugando? ¿Que no estás en la cocina? Y yo les contesto, pues porque me apetece jugar y fíjate que juego hasta mejor que tú. Yo simplemente les demuestro que por ser mujer no pasa nada y que puedo jugar igual o incluso mejor que todos ellos. A día de hoy es más fácil para las chicas que quieren jugar al fútbol porque tienen referentes en quien fijarse. Pueden ver a jugadoras como Jennifer Hermoso, como Alessia Putellas, Alex Morgan, incluso en otras ligas, ¿no? Y fijarse en ellas y decir, yo quiero ser como ella. Yo cuando jugaba, por ejemplo, no había esa opción. O sea, tú veías fútbol y veías fútbol masculino, no podías decir, yo quiero ser como Casillas. Sí, pero es un chico, no es una chica. Así que por esa parte yo creo que también por eso las licencias están creciendo, ¿no? Las chicas se animan, ya cada vez son más lo que animan a las chicas a jugar al fútbol y por esa parte la verdad que está genial. En muchos de estos deportes tan asociados al hombre, cuando nosotras no vemos representación, muchas veces pensamos que no podemos hacerlo, simplemente no porque no hay representación, porque no hemos visto a ninguna otra mujer haciéndolo. Yo creo que no hay chicas números 1 porque se han incorporado ahora. En unos años habrá chicas número 1, pero tienen que dejarnos seguir, ¿no? Pero hay chicas muy buenas y hay chicas que han ganado muchos campeonatos y que han quedado número 1 mundiales en juegos de shooter. O sea que eso también hay que valorarlo, digamos. Siempre digo que cuantas más mujeres sean intentándolo, más mujeres también alcanzarán, no sé, niveles profesionales de todo tipo, no solo con deporte, sino con un montón de otras cosas, que vale mucho más tener un montón de gente que lo está intentando que tener una sola haciéndolo perfecto. Porque yo estoy currándomelo, estoy muchas horas jugando, porque quiero ser buena. Pero yo quiero que al final se nos reconozca porque sepamos jugar, porque estemos al nivel y se nos reconozca que estamos muchas horas y que podemos ser muy buenas jugando y muy buenas haciendo lo que sea. Me parece que es fundamental que haya liderazgo femenino, pero también me parece fundamental que el liderazgo sea conjunto. Entonces, para mí, y en mi visión, el cambio de paradigma no es solo un grupo, no va por género, no va... Realmente el cambio es en conjunto. El cambio de sociedad, para mí, es entre todos. Si queremos lo que es la igualdad entre hombres y mujeres, tenemos que estar las mujeres con los hombres y los hombres con las mujeres. Entonces, ¿qué más da que seas hombre o mujer? Mezclados, y lo importante es cuán bueno, ¿no?, seas tú. El deporte tú lo practicas porque lo sientes de dentro, ¿no? Y cada persona puede practicar el deporte que quiera. No hay deporte de chicos y deporte de chicas. Todos somos iguales dentro de una pista de fútbol, de baloncesto o de lo que sea. Necesitamos a mujeres más valientes, más naturales, como
sí, echa para adelante. A las chicas que están empezando a jugar al fútbol les diría que persigan sus sueños, ¿no? Que si es el deporte que les gusta, que vayan a por ello, que al fin y al cabo el corazón es lo que manda y que no se dejen influenciar por los comentarios externos, ¿no? Siempre hay el típico en el partido diciendo comentarios horribles que no tienen nada que ver con las jugadoras, que se olviden de eso, que hagan lo que realmente les gusta, lo que les apasiona y que a por todas, ¿no? Que si nosotras hemos conseguido todo lo que se está consiguiendo con el fútbol femenino, ellas van a ser las que van a disfrutar, ¿no? Pues de todo lo que se vaya consiguiendo poco a poco. En el mundo de los videojuegos yo veo ya que la mujer no es un personaje secundario. Y al final ellas son las protagonistas de su historia. Me parece que cuando un montón de niñas y mujeres vieron, no tenemos que competir, podemos colaborar y crear espacios para todos, ¿no? Yo siempre digo que especialmente cuando son cosas en los negocios, en política, en cualquier ámbito que sea, ámbitos masculinos, a las mujeres nos habían hecho creer que había muy pocos espacios reservados para nosotras y que nos teníamos que pelear entre nosotras para conseguir alguno de esos espacios, cuando la realidad y lo que comprobamos es que cuanto más nos apoyamos, más oportunidades creamos para todas. Y eso fue una transformación a nivel personal nuestro y a nivel colectivo de comunidad, que el impacto me parece que no sé si algún día podremos llegar a medirlo porque es muy hermoso y muy maravilloso y me emociona hablarlo y decirlo porque, joder, qué maravilla, ¿sabes? Qué maravilla, no lo sabíamos, no sabíamos que nos teníamos, ay, me emociona, pero no, digo, no sabíamos que nos teníamos y nos tuvimos siempre.